Mi nombre es Abigail Montalvo. Mi vida antes de llegar a la Iglesia Universal era muy triste, complicada, con muchos problemas en la casa. Y como iba pasando el tiempo, mi mamá pues agarró esa costumbre de seguir maltratándonos, maltratándome a mí. El peor momento llegó cuando ya estaba grande. Yo ya estaba hasta mis límites de los insultos, de las peleas. Y cuando llegó ese momento era muy duro. Ya tenía 26 años que tomé la decisión de no más hablar con mi mamá, no más pelear con mi mamá. Llegó el punto, un tiempo que yo le iba a faltar el respeto a mi mamá, le iba a pegar a mi mamá. En ese momento tomé la decisión que yo ya no iba a hablar con mi mamá y corté toda comunicación con ella. Ella me llamaba, los insultos, las peleas, y yo ya no quería. Entonces yo ya le dije que se olvidara de mí, que yo estaba muerta para ella. Yo estuve más o menos entre 6 y 7 años que yo no hablaba con mi mamá, yo no miraba a mi mamá, yo no quería saber nada de mi mamá. Cuando salí de casa, yo estaba en comunicación con mis hermanos, mis hermanas. Y cuando tomé la decisión de dejar eso en las manos de Dios, yo vine a la Iglesia Universal. Allí comencé a escuchar la palabra, escuché muchas cosas que yo necesitaba un cambio. Entonces yo tomé el primer paso, llegué a la iglesia, yo hablé con Dios, que yo ponía todo en sus manos y que yo estaba dispuesta a aceptar cambios. Cuando yo subí al altar y a darme la vuelta para regresar a mi lugar, yo vi a mi mamá sentada en la primera fila. Ella no me reconoció, pero yo la reconocí. En tanto tiempo, ella había cambiado. En cuanto el servicio se terminó, ella subió para hablar con el pastor. Claro, había una voz que me decía que nadie te conoce, aquí nadie sabe que es tu mamá no te reconoció, sal, no regreses. Pero cuando yo le hice esa promesa a Dios, que ese momento yo sabía que yo tenía que enfrentar a mi mamá, a hablar y perdonarnos, lo hice y se me quitó un peso tan grande, un remordimiento. Fue algo increíble que yo no había sentido en mi vida, pero yo sabía que Dios, así como yo le había prometido, Él también cumplió. Yo le había dicho al pastor que ella era mi mamá y ella volteó a verme y ella le dijo al pastor, no, yo no conozco a esta señora. Y le dije, sí, pastor, esa señora es mi mamá. Y tomó unos cuantos segundos y mi mamá nomás se me quedó mirando y le dijo, sí, ella es mi hija. Y empezó a llorar ella. El pastor nos dio una bendición. No quiso saber cuál era el problema, pero él dijo, solo Dios las unió aquí. Después de venir a la Iglesia Universal, Dios me liberó de todo ese rencor, de todo ese odio, ese resentimiento. Soy una persona diferente, soy más alegre, estoy muy bendecida ahora. Vivo en el
en el presente y no en el pasado. Y estoy muy contenta.